Cuando vivía en Estados Unidos, trabajaba para una compañía multinacional que se especializaba en materiales de construcción. Entonces yo tenía el privilegio de trabajar en la parte de relaciones públicas. Y la descripción de trabajo era muy larga y hacía varias cosas y me gustaban todas excepto una. Una de las cosas que todavía pienso y me da grima. Yo trabajaba también como perito. Iba a visitar a los clientes cuando alguno de nuestros productos no funcionaba bien. O, más que nada, no cumplían las expectativas de estas personas. Entonces yo lo que hacía era, llegaba a la casa del cliente que tenía un problema con uno de nuestros productos y me encargaba de averiguar cuál era el problema. Ahora, cada vez que entras a la casa de una persona, ya te sientes un poco raro, especialmente cuando no has sido invitado. Y segundo, cuando le vas a dar, lo más probable, las peores noticias que han escuchado. El problema siempre, en 99,9% de los casos, era que todas estas personas tenían garantías para el producto, pero cuando yo iba a ver lo que había pasado, la mayoría de las personas habían puesto el producto o habían instalado el producto de tal forma que anulaba la garantía. Entonces a mí me tocaba decirles esas buenas noticias. Decirle, la garantía está totalmente anulada. A lo que la gran mayoría, si no todos, se lo tomaban muy mal. Y ellos inmediatamente sacaban el folleto que yo les había dado cuando compraron el producto y me decía, pero mira, tiene 50 años de garantía. No hace ni 6 meses que lo he puesto en mi casa. Yo calmadamente y pacientemente, la mayoría de las veces, les respondía, sí, es verdad, tiene 50 años de garantía, pero está colocado mal. ¿Quién instaló esto? La mayoría de ellos era, yo lo instalé, decían ellos. Entonces, no tienes garantía. Lo que me decían ellos, y todavía si cierro los ojos lo escucho, siempre me decían, pero ¿para qué me sirve una garantía de 50 años si no hace ni 6 meses que lo compré y no me sirve para nada? No sé si alguna vez has utilizado la garantía de algo. Parece que en mi casa compras un electrodoméstico y justo cuando caduca la garantía se estropea. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Es como si tuvieran un reloj en mi casa. Justo pasan 2 meses de que el lavavajillas justo es nuevo, tiene 2 años, lo compras en un lugar de buena reputación y después lo que pasa es que deja de funcionar. Esta mañana vamos a hablar de una garantía, no de 50 años, no de 2 años, pero una garantía eterna. Una garantía que viene por la resurrección de Jesús. Hoy es domingo de resurrección y hoy tendría que ser como Navidad para nosotros los creyentes. Tendría que ser Navidad porque es un día tan especial. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a hablar de la garantía eterna. De hecho, 3 garantías eternas que conlleva la resurrección de Jesús. Rubén ya nos dijo de una, que era que Jesús iba a volver a por su iglesia. Yo tengo 3 más todavía. Estas garantías solamente no son como cuando compras tu electrodoméstico que duran 2 años, ni cuando compras el bricolaje que se puede anular o caducar, sino que, como dijimos antes, son eternas. La resurrección de Jesús es el evento que cambió la historia, que cambió el curso de la historia. Y esta mañana vamos a observar la resurrección. Y quiero que contestemos un par de preguntas. Primero es, ¿por qué celebramos la resurrección de Cristo? Y segundo, ¿por qué es tan importante de que Cristo haya resucitado? Y me gustaría hacerlo en 2 partes. Primero, me gustaría hablar de la resurrección en sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que Jesús ha resucitado? ¿Y hay algún testigo de que Jesús haya resucitado? Y segundo, vamos a ver, como dijimos antes, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son las garantías para nosotros de que Jesús haya resucitado? Primero, vamos a observar la resurrección. Y tenemos que ver qué pasó en la resurrección de Jesús. Hace más de 3000 años, una persona llamada Job preguntó en Job 14:14, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hizo esta pregunta, una pregunta que tienen muchas personas.
dijo lo siguiente: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y nosotros los humanos sabemos que la muerte es totalmente irreversible, ¿verdad? Lo sabemos porque tenemos algún tipo de experiencia con la muerte. Quizás alguien que tú has conocido ha muerto y sabes que una vez que una persona fallece, la muerte es final. Ahora, Jesús murió en una cruz. Entonces, como humanos tendríamos que decir, bueno, es final, ha muerto. Pero cuando hablamos de la resurrección de Jesús, estamos diciendo de que Jesús resucitó de los muertos, que estaba muerto y que volvió a vivir. Jesús resucitó de los muertos, y aquí no está hablando de un mero despertar, de que estaba en un estado de shock o que estaba desmayado. No estamos hablando de reanimación, ni reencarnación, ni que Cristo se convirtió en un ser inmaterial, sino que cuando hablamos de la resurrección de Cristo estamos hablando de que Jesús murió y resucitó, como dice la Biblia, que se levantó de entre los muertos y que tiene un cuerpo ahora que no decaerá jamás por enfermedad, ni envejecerá, ni tampoco morirá jamás. Es lo que estamos diciendo cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, Él experimentó una resurrección corporal y todo lo que implicaba en su plena humanidad. Su cuerpo resucitado le permitía comer. ¿Os acordáis que comió con sus discípulos en Lucas 24? Su cuerpo resucitado permite que personas le toquen, como aquellas mujeres en Mateo 28:9, le tocan, le abrazan y le adoran. Y su cuerpo resucitado todavía evidenciaba las cicatrices de la crucifixión, como pudo ver Tomás. ¿Os acordáis que le había mostrado sus manos, sus pies y su costado? Esto nos lleva a concluir que la resurrección de Jesús no es una resurrección en espíritu, como algunos dicen, sino que fue una resurrección corporal, de estar muerto y sepultado. Y era muy importante que Jesús estuviera sepultado y que vuelva a la vida corporalmente hablando. Entonces, en observar la resurrección también tenemos que ver, ¿hay algún testimonio de la resurrección? Claro que lo hay. Todo el Nuevo Testamento es un testimonio de que Jesús ha resucitado. Los 4 evangelios detallan que Cristo resucitó. Vemos que los 4 evangelistas, movidos por el Espíritu Santo, resaltan la resurrección de Cristo. No solamente los 4 evangelios, sino los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles relatan la historia de la proclamación de la resurrección, no solamente en Jerusalén, pero después en Judea, en Samaria y hasta los lugares más recónditos de la tierra. Cuando Pablo estaba hablando y predicando en Atenas, él les habla de la resurrección y los atenienses se burlan de él. Y también tenemos las epístolas del Nuevo Testamento, que están basadas en la premisa de que Jesús ha resucitado y que ahora está exaltado a la diestra del Padre. Y que los apóstoles no proclamaban a un Mesías muerto, sino un Mesías vivo y resucitado. Y finalmente tenemos el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que muestra en muchas ocasiones a Cristo resucitado, exaltado, un Cristo victorioso que va a volver a conquistar a sus enemigos y a reinar para siempre. Así que todo el Nuevo Testamento da testimonio de que Cristo ha resucitado. Pero también hay testimonio mismo de Jesús. Jesús una y otra vez en los evangelios le dijo a sus discípulos y a otras personas que no eran sus discípulos que iba a ser entregado, crucificado y se iba a levantar de los muertos. En los 4 evangelios encontramos testimonio de ellos. De hecho, muchos de los líderes religiosos sabían lo que Jesús había hecho. La resurrección de Jesús no solamente fue atestiguada por Jesús y la Biblia, sino fue atestiguada por personas como ángeles, María Magdalena junto a la tumba, los discípulos y los apóstoles, sus propios enemigos, los ancianos y sacerdotes y líderes religiosos, inventan una historia y sobornan a los guardias para decir que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Sus propios hermanos y Pablo en el camino a Damasco y hasta cuando estaba encarcelado en Jerusalén son testigos
de que Jesús había resucitado. Pero me gustaría que vayamos a un pasaje en particular que habla de esto. ¿Por qué no me acompañáis a Primera de Corintios 15? Primera de Corintios 15. Pablo aquí nos habla de la resurrección de Cristo. Y mirad lo que dice. Primera Corintios 15, versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Los testigos de la resurrección aquí de la iglesia, en la iglesia primitiva ahora van a ser enumerados. Mirad lo que dijo, lo que dice Pablo en versículos 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5. Que se apareció a Cefas, o Pedro, y después a los 12. Luego se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno fue nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. En el versículo 8 podemos ver que aquí se le apareció hasta a Pablo cuando estaba en camino a Damasco, pero también está hablando de todos los apóstoles, todas las personas que habían visto a Cristo, 500 personas. Ellos eran los testigos que podían corroborar la historia. Pero como sabéis, Jesús no fue la primera persona en resucitar. Entonces, ¿qué tiene de especial que Jesús haya resucitado? Ya había habido otras personas en el Antiguo Testamento que habían resucitado y otras en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tiene de especial la resurrección de Jesús? Bueno, primero tenemos que entender que la resurrección de Jesús no era un simple levantarse de entre los muertos. Y bueno, digo simple, no hay nada simple de levantarse de entre los muertos, pero a lo que voy es que había muchos ejemplos en la Biblia de personas que habían resucitado. Como Lázaro, el amigo del Señor, el cual Jesús, por el poder del Espíritu, lo resucita de entre los muertos. O en el Antiguo Testamento, como el hijo de la viuda de Sarepta, que Elías lo resucita. Hay muchas personas que habían resucitado. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Bueno, por ejemplo, en Lázaro, el amigo del Señor, él resucita de entre los muertos por el poder de Dios, pero como todas las personas que resucitaron, envejeció y murió. Pero con Jesús no pasó esto. Con Jesús no pasó esto porque Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Él resucitó a un nuevo cuerpo, como vamos a ver en unos instantes. Un cuerpo que no tiene ningún tipo de enfermedad, un cuerpo que nunca va a morir, un cuerpo que no va a envejecer. La resurrección de Jesús tiene implicaciones mucho más grandes no solamente para la resurrección en sí, sino como creyentes. Una de las implicaciones es que, dice Pablo en este pasaje, que sin la resurrección no habría fe cristiana. Mirad lo que dice 1 Corintios 15, 12. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo, entonces esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Viste lo que dice la lógica de Pablo? Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe es falsa. Entonces no sé qué estamos haciendo aquí esta mañana.
No sé para qué cantamos la canción que cantamos, no sé para qué participamos de la mesa del Señor, no sé para qué nos saludamos tan bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y dice al final que somos dignos de lástima. El mundo tendría que vernos y decir, mira qué lástima esta persona, ¿cómo es que hace esto? Entonces significa que la resurrección de Cristo es más que una idea, es más que algo bonito, sino que nuestra fe, tu fe y mi fe está basada en el hecho de que Jesús resucitó. La fe cristiana sería falsa si Jesús no hubiese resucitado. Seríamos dignos de lástima. Y esta es la idea que me gustaría desarrollar el resto del tiempo que nos queda juntos. El hecho de que Cristo ha resucitado entre los muertos y cómo esto tiene que ser la base de lo que tú y yo creemos. Hoy es domingo de resurrección. Hoy vamos a estudiar la resurrección. Y vamos a ver 3 garantías de la resurrección de Cristo. 3 garantías que son inquebrantables que trae la resurrección de Cristo. La primera garantía es que la resurrección de Cristo garantiza nuestra salvación. Garantiza nuestra salvación. La primera garantía tiene que ver con nuestra salvación. Podríamos decirlo de esta forma. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no podríamos ser salvos. No podríamos ser salvos. Mirad que no me acompañáis a Primera de Pedro. Primera de Pedro. El apóstol Pedro está escribiendo a creyentes en Asia Menor para animarles en medio de los sufrimientos. Y mirad lo que dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Viste lo que dice Pedro? Le dice a sus lectores que existe una correlación, una conexión entre nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración, nuestra salvación y la resurrección de Cristo de entre los muertos. Lo que Pedro les dice a sus lectores es que el medio por el cual hemos nacido de nuevo es la resurrección de Cristo. En otras palabras, si Cristo no hubiese resucitado, entonces no podríamos haber participado de la salvación. Piensa en ello. Estos creyentes del primer siglo estaban desesperados porque estaban sufriendo una persecución fatal. El futuro parece que difícil que cambiara para ellos. Y en medio de esta situación, Pedro les habla de una esperanza viva. Les habla del nuevo nacimiento. Y les dice, ¿cuál es el medio de tu nuevo nacimiento? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo garantiza tu salvación. Nuestra esperanza viva no viene de un folleto que dice que tienes una garantía de 50 años en lo que has comprado, ni tampoco en la garantía de 2 años que te dan por cortesía en la casa de electrodomésticos donde lo compraste. Nuestra esperanza viva está anclada en la resurrección de Cristo. Esa es la garantía. Pero mirad, hay más. 1 Pedro 1:21. Mirad el versículo 21 ahí. Está hablando de Cristo y dice que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice el apóstol Pedro que somos creyentes en Dios, que somos salvados por Cristo, a quien Dios le resucitó de entre los muertos y lo exaltó en la ascensión. ¿Visteis? Pedro dice lo mismo en el versículo 3. Está hablando de la esperanza del creyente. Esta esperanza está arraigada en la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, no hay salvación. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Entonces, ¿cómo garantiza la resurrección nuestra salvación, de acuerdo a los pasajes que vemos en 1 de Pedro? Bueno, en su resurrección, Jesús obtuvo para nosotros una vida nueva para nosotros. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él resucitó a una nueva calidad de vida que era idónea para la obediencia y el compañerismo con Dios. Y cuando el Señor, en su gracia, nos salva a nosotros,
aunque nuestros cuerpos continúan siendo débiles, envejecen, están sujetos todavía al cuerpo de pecado, en la debilidad de nuestra carne, y estamos sujetos hasta la muerte física, nuestro espíritu es vivificado con el poder de la resurrección. De manera que es por medio de la resurrección de Jesús que nos da una nueva clase de vida que recibimos cuando nacimos de nuevo. En la resurrección de Cristo, Él no solamente se levantó de entre los muertos, sino que nos dio vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2. Este pasaje nos tendría que emocionar. A Pablo dice en Efesios 2 que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos, nos considera partícipes de la resurrección y beneficiarios de ella. Piensa en ello. Dios nos ha dado cuando nacimos de nuevo todos los beneficios de la resurrección, aunque todavía estemos en cuerpos débiles, en cuerpos que todavía pequemos y todavía muramos físicamente. Qué bendición que es pensar en esto, ¿verdad? La resurrección de Jesús garantiza nuestra salvación, hacer el medio posible por el cual nuestro nuevo nacimiento ocurrió. Pero eso no es todo. No solamente la resurrección garantiza nuestra salvación, sino también confirma nuestra justificación al mismo tiempo. Es decir, la resurrección demuestra que el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas de santidad, de la justicia de Dios, y por lo tanto ahora Dios nos ve como justos. Mirad lo que dice Romanos 4. Acompañadme a Romanos 4. Romanos 4, versículos 22 al 25. Estos versículos, Pablo está hablando de la justificación por fe. Está presentando la fe de Abraham, alguien quien había sido tan importante para los judíos, alguien que había sido justificado por su fe. Mirad lo que dice Romanos 4, 22. Por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en él, que se levantó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el versículo 25, Pablo argumenta que la resurrección de Cristo confirma nuestra justificación. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, como sabéis, Cristo nunca pecó. Él era el inocente Hijo de Dios que nunca había pecado y fue perfecto. Pero fue juzgado injustamente, es lo que celebramos en Semana Santa. Fue condenado a muerte y murió en una cruz. Pero la paga del pecado es muerte. Entonces sabemos que la paga del pecado es muerte y Jesús murió y Jesús no había pecado. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, Jesús no podía quedarse muerto, ¿verdad? Porque Él nunca había pecado. Entonces, cuando Dios le resucitó entre los muertos, esta sería la vindicación de Jesús. La vindicación porque Jesús está certificando lo que dijo de sí mismo Jesús. Que Jesús era el Dios hecho carne, que era perfecto. Pero también en su resurrección, Cristo nos da su justicia perfecta. En su resurrección, Él garantiza su muerte expiatoria por nosotros, su muerte vicaria, que fue aceptada por el Padre. Entonces podemos decir que nuestra justificación está garantizada por la resurrección de Cristo. Somos declarados justos delante de Dios por medio de la resurrección de Cristo. Tú y yo hemos pecado, pero si nos hemos arrepentido delante de Dios, entonces Dios nos ve justos, nos ve como ve a Cristo por medio de la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo no podríamos ser justificados delante de un santo Dios. Entonces, nuestro nuevo nacimiento y nuestra justificación dependen de nuestro Salvador.
Nuestra salvación está garantizada por la resurrección de Cristo. Nuestra justificación no es algo tangible, no es algo que podemos ver. Tampoco podemos ver nuestro nuevo nacimiento. No tenemos una escritura como en una casa, ni tampoco tenemos un certificado. Pero la resurrección de Cristo es el certificado que asegura tu salvación y mi salvación. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Hay una segunda garantía. 3 garantías inquebrantables. Primero, la resurrección de Cristo garantiza nuestra salvación. Segundo, la resurrección de Cristo garantiza nuestra santificación. Nuestra santificación. La resurrección de Cristo garantiza nuestra santificación. Cuando hablamos de la santificación, estamos hablando en el proceso por el cual Dios nos transforma más y más a la imagen y semejanza de su Hijo en obediencia a su palabra. Este es el proceso por el cual somos transformados a ser más como Cristo. Y la resurrección garantiza nuestra santificación. La resurrección es el poder que comienza y empuja esa santificación. ¿Por qué no me acompañáis a Romanos capítulo 6? Romanos 6. En Romanos 6 podemos observar que Pablo les dice a sus oyentes que estamos muertos al pecado. Y lo que dice Pablo es que los que han sido salvos serán santificados. Mirad lo que dice el versículo 1, Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Me gustaría mencionar un par de cosas. Mirad lo que dice el versículo 4. Aquí Pablo no está hablando de un bautismo con agua, sino que está utilizando una metáfora de la inmersión de Cristo, hablando de que estamos unidos o identificados con Él. Lo que dice Pablo es que nuestra identificación con Cristo, en su resurrección, por medio de esa identificación, nosotros ahora podemos andar en novedad de vida. Nuestra identidad ahora ha cambiado. Como un testigo que tiene la identidad protegida, ahora que tiene un nuevo nombre, que tiene un nuevo oficio, que tiene una nueva casa, todo nuevo, lo nuestro va más allá. Todo cambia. Nuestra identidad, todo, absolutamente todo cambia. Ahora estamos en Cristo. Y por su resurrección, ahora vivimos una vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por primera vez en tu vida y en mi vida, por medio de la resurrección de Cristo, podemos decirle que no al pecado. Por primera vez en nuestras vidas, podemos decirle que no al pecado que nos acecha. Ya que estamos unidos a Cristo, podemos decir que no. Mirad lo que dice el versículo 10 del capítulo 6. Dice, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En nuestra unión con Cristo hemos muerto al pecado, pero ahora hemos resucitado con Él y ahora vivimos para Dios. La resurrección garantiza nuestra santificación. Si Cristo no hubiese resucitado, no podríamos decirle que no al pecado. Todavía viviríamos en nuestros pecados, pero por medio de la obra de Cristo en la cruz y por medio de su resurrección de entre los muertos, ahora que estamos unidos a Él, podemos tener victoria sobre el pecado. Es una verdad muy importante que dice Pablo en Efesios 2. En Efesios 2, del 4 al 5, dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados.
Pablo dice que si es que hemos resucitado con Cristo, tenemos una nueva vida. Y en Colosenses 3:1 dice, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Por medio de esa unión con Cristo, ahora no solamente hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado a una nueva vida. Esta verdad es gloriosa. El poder de la resurrección es lo que santifica al creyente. Porque Cristo resucitó, hoy mismo puedes tener victoria sobre el pecado. Puedes decirle que no al pecado. El poder de la resurrección es suficiente para decirle que no al pecado. El poder de la resurrección no solamente salva, no solamente santifica al creyente, pero la tercera garantía inquebrantable es que la resurrección de Cristo garantiza nuestra futura resurrección. Garantiza nuestra futura resurrección. La resurrección de Cristo garantiza nuestra futura resurrección. Acompáñenme una vez más a 1 Corintios 15, 20. 1 Corintios 15. Mirá lo que dice el versículo 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo es algo milagroso. Pero la resurrección de Cristo no solamente significa que Él volvió a la muerte y se levantó entre los muertos, sino dice 1 Corintios 15, 20 al 23, que Cristo fue primicias de una nueva clase de vida humana. Una primicia. En este cuerpo, como dijimos antes, un cuerpo perfecto en el cual Él resucitó, no estaba sujeto a la debilidad humana, el envejecimiento, la muerte, sino que su cuerpo estaba capacitado para vivir eternamente. Y esta palabra primicias es una palabra muy importante. Es una palabra que cuando una persona de ese tiempo, del primer siglo, la escuchaba, entendía exactamente lo que significaba. Esta palabra tenía que ver con la cosecha, en especial con los primeros frutos de una cosecha. Imagínate que eres un granjero y estás esperando la cosecha. Y estás esperando que aparezcan estos frutos. Y no es porque es tu hobby, ni tampoco porque te relaja labrar la tierra, sino porque de allí viene tu sustento. De allí viene lo que vas a comer y cómo vas a poder vivir todo el año. Entonces estos primeros frutos, estas primicias, eran importantes, eran vital porque te iban a decir cómo iba a ir el resto de la cosecha. Estos primeros frutos, si eran buenos, entonces ibas a tener que prepararte para una buena cosecha. Pero si eran malos, entonces prepárate porque vas a tener una muy mala cosecha. En este pasaje, Pablo utiliza esa misma palabra, primicias, primeros frutos, para explicar la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo es el adelanto, dice Pablo, las primicias de lo que va a suceder. Claro, como dijimos antes, Jesús no fue el primero en resucitar, pero sí fue el primero en resucitar de esta forma. La resurrección de Cristo no es algo común, sino que fue algo totalmente sobrenatural en el cual Cristo fue el primero en resucitar para nunca morir jamás. Para poder disfrutar de una vida sin las secuelas del pecado y el cuerpo de muerte. De la misma forma que el granjero ve los primeros frutos y sabía cómo iba a ver el resto de la cosecha, la resurrección de Cristo iba a ser los primeros frutos, el adelanto de que los otros hijos de Dios iban a resucitar de esa misma forma. Así que tú y yo, si confiamos en Cristo, vamos a resucitar en el futuro también. La resurrección de Cristo asegura nuestra futura resurrección. Y en el Nuevo Testamento vemos esa relación entre la resurrección de Cristo y nuestra futura resurrección como hijos de Dios. El poder de Cristo hará que resucitemos una vez más, como dice 1 Corintios 6, 14.
El poder de Cristo en aquel día nos va a resucitar a nosotros. En 2 Corintios 4:14 dice que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Otra vez más, el mismo poder que resucitó a Cristo va a ser el que nos va a resucitar a nosotros en un futuro. Esto nos tendría que llenar de gozo. El saber que vamos a resucitar en el futuro. Que resucitaremos como Cristo. El mundo está obsesionado con vivir al máximo. Está obsesionado con aprovechar esta vida porque, como dicen ellos, hay una sola, no hay otra. Porque piensan que la muerte es el final. Pero la resurrección de Cristo asegura que como creyentes vamos a ser resucitados para disfrutar de una vida eterna. Pero esto no es otro. El otro día estuve leyendo y viendo qué ocurrirá en nuestra resurrección. Y escucha lo que pasará. Y si conoces a Cristo, este es tu futuro. Nosotros en la resurrección primero vamos a ser resucitados por medio del poder de Cristo. Vamos a ser resucitados a una vida eterna. Vamos a ser glorificados con Cristo. Vamos a tener cuerpos incorruptibles y glorificados en el futuro. Mientras estaba viendo esto, lo único que pude hacer es alabar a Dios. ¿Puedes creerlo? Vamos a resucitar con Cristo. Vamos a ser como Él. La resurrección de Cristo garantiza nuestra futura resurrección. La muerte no es el final. Cuando un creyente muere en Cristo, no es el final. Claro, nos duele que no están con nosotros, pero sabemos que ese creyente volverá a la vida y será resucitado en el futuro. La resurrección de Cristo garantiza nuestra futura resurrección. La resurrección de Cristo es tan importante, porque sin resurrección de Cristo no podríamos resucitar en un futuro. La muerte sería lo único que nos queda. Sin la resurrección no tenemos fe. Sin la resurrección nuestra fe es ilógica. Sin la resurrección todavía estamos en nuestros pecados. Sin la resurrección todavía viviríamos agradando a nuestra carne. Mirad estas garantías que trae la resurrección de Cristo. Garantías eternas. Garantías que no caducan. Hoy es un día muy especial. Hoy celebramos a Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Y donde celebramos hoy la resurrección de Cristo y lo que implica para nosotros. Pero si estás aquí esta mañana y no te has arrepentido de tus pecados, si estás aquí esta mañana, entonces la resurrección de Cristo no es más que una historia. Aunque creas en ella y digas, sí, yo creo en la resurrección. Pero si no te has arrepentido, realmente la resurrección de Cristo no te aprovecha para nada. Si no has venido delante de Cristo, si no has reconocido tu pecado delante de Él, entonces estas garantías realmente son garantías más, que quizás caduquen o no, te da igual a ti. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que ese pecado nos aparta de Dios y que ese pecado produce muerte, y no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual y finalmente una muerte totalmente eterna. Todo nuestro pecado hace que no podamos relacionarnos con Dios. Pero hay una buena noticia. Este es Jesús, el cual hemos cantado, el cual hemos hablado. Se humanó, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, fue juzgado y crucificado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero lo que celebramos hoy es que Jesús no se quedó en la tumba, sino que con poder resucitó y luego ascendió a los cielos, donde Dios le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. Y por esa resurrección Jesús ahora nos ofrece la salvación. Si estás aquí esta mañana y estás cansado de tu pecado, estás cansado de vivir una vida sin sentido, animo a que te arrepientas, que vengas delante de Dios y te arrepientas, vengas a Él, que te aferres a Cristo como la única solución a la vida sin sentido que llevas. Te aferras a lo que hizo Cristo en la cruz. Aférrate a la resurrección como garantía y ven a Él.
Y nos dice la palabra de Dios que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ven a Él. Todos sabemos que todo tipo de garantía que compres va a caducar. Puede ser anulada. De hecho, muchas compañías se hacen ricas vendiéndote extensiones para esas garantías que tampoco van a durar. Todas las garantías tienen un periodo de vencimiento, pero no las garantías que tenemos por medio de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús trae garantías eternas. Él garantiza nuestra salvación. Somos salvos y justificados por medio de su resurrección. Sin resurrección no hay salvación. No podemos ser salvos y todavía estamos en nuestros pecados. La resurrección de Cristo garantiza nuestra santificación. Somos conformados a la imagen de Cristo por medio de la resurrección del Hijo de Dios. Sin resurrección no hay santificación. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Y finalmente, la resurrección de Cristo garantiza nuestra futura resurrección. Aquellos que conocemos a Cristo seremos resucitados en Cristo y con Él. Sin la resurrección no hay una futura resurrección y somos dignos de lástima. Qué bendición es saber que la resurrección de nuestro Señor y Salvador tiene todas estas ramificaciones. Adoramos a un Cristo resucitado, a un Cristo glorioso que murió y resucitó para nuestra salvación, santificación y futura resurrección. Que nuestros corazones no se olviden de Cristo, que Él ha resucitado y vivamos a la luz de esa verdad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo que encontramos en tu palabra. Gracias por las garantías que encontramos en ella. Señor, oro en especial por, quizás hay personas que están aquí que no te conocen, que están quizás desanimadas. Obra en los corazones. Señor, obra también en nuestros corazones para poder confiar en ti y no ver la resurrección como un hecho solamente, sino que entendamos lo que significa para nuestra salvación, para nuestra santificación y finalmente para nuestra futura resurrección. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.